Ángel ha pedido la palabra. Sí, a ver, yo como al hilo de lo que se ha venido planteando, la pregunta que formulaba Andrea, las reflexiones de tuyas, Carol, y las de Luis, y la pregunta, por supuesto, lo primero, responder por qué ha pasado en el Caribe. Yo introduciría otra variable en este tema de la sociedad civil, y no en el Caribe, bueno, en Colombia, pero con algunas particularidades muy propias del Caribe. Yo creo que el clientelismo, esa transacción clientelar, eh, eh, también ha minado la capacidad de ciertos sectores de entenderse como ciudadanos, sujetos de derechos y obligaciones, y luego de pasar a ese otro estadio que es la construcción de sociedad civil, de incidir en la toma de decisiones. Y basan en especial esa relación en el momento electoral, en una transacción del momento electoral, y luego quizás luego una relación también de entrega y de recibir bienes públicos, pero siempre a través de una lealtad clientelar y renuncia a ese accionar ciudadano y a la posibilidad de organizarse para incidir en la toma de política pública, en la decisión de política pública. Eso yo creería que es un factor también que, de la mano con la violencia, explica en ocasiones por qué no tenemos esas manifestaciones de sociedad civil en algunos contextos. Yo también creo que hacen parte del análisis. Luego la pregunta de qué pasa en estos momentos. Primero, no todos los derechos, lo primero que hay que entender es que no todos los derechos están limitados. Nuestros derechos y libertades siguen en ejercicio. No hemos renunciado a eso. Colombia sigue siendo un sistema democrático, profe, pero como democracia en el sí. Es democrático, con las particularidades que ustedes quieran, pero es un sistema democrático. Las ramas del poder público siguen funcionando. Hoy acaba de emitir un fallo la Corte Constitucional, les guste, no nos guste, pero la Corte está funcionando. Ayer también hubo un fallo acerca del primer decreto de emergencia, y ahí está. El Congreso está en una discusión si virtual o presencial, bueno, pero el Congreso está funcionando. Lo que hay es un estado, lo que se llama un estado de excepción, de emergencia económica, y es excepcional. Pero si ustedes revisan, y la invitación está a leer un poquito, son 4 o 3 artículos, 212, 213, 214 y 215 en la Constitución Nacional, no cesan los derechos y garantías. No se pueden, tanto que fíjense hoy que el ministro de Hacienda dice: el pago de la prima se suspende. No se va a pagar en junio, es la propuesta, páguese más adelante, porque es un derecho laboral y no se puede renunciar a él en estados de excepción. En estado de excepción, un civil no puede ser llevado a un tribunal militar. En estado de excepción, las libertades y las garantías no cesan. El presidente adquiere unas funciones excepcionalmente, que son las funciones de expedir decretos con fuerza de ley, porque las leyes, digamos, la reserva de expedición de leyes legislativas está en cabeza del Congreso, y el Congreso lo que hace es compartir esa función con el presidente porque se necesita la toma de decisión rápida. Pero entendamos que nuestros derechos no han cesado, nuestra libertad de expresión. Lo que hay es una restricción excepcional a la movilidad, porque los expertos, los epidemiólogos, lo que acaban de, o lo que nos dicen es: hoy reduzca contacto social, reduzca el relacionamiento social. Y para eso una medida antigua es: confínese, entren en cuarentena. Pero hemos buscado herramientas para seguir ejerciendo nuestros derechos a opinar, nuestros derechos a reunirnos virtualmente, y la rama judicial sigue funcionando y la rama legislativa sigue funcionando. Entonces, lo primero, la invitación es como ciudadanos a entender eso, que tenemos que utilizar otras herramientas, sí, lo estamos haciendo, sí. Entonces la sociedad civil tiene que encontrar otras formas de incidencia en la toma de decisión. Y por supuesto, comparto lo que vamos a hacer después. Vamos a marchar, vamos a organizarnos, vamos a seguir entonces activismo a través de las redes. Yo creería que eso habrá que esperarlo, que muy seguramente seguirá un activismo virtual, si se quiere llamar así. Yo creo que hay unas generaciones que son más proclives a eso. Eh, eh, Mi generación es más temerosa de la virtualidad, no en términos de manejo de la virtualidad, sino de lo que puede significar eso, pero creo que son herramientas que con el buen uso permiten a la sociedad civil también enviar unos mensajes y llegar precisamente a donde se quiere llegar con el mensaje, ¿sí? Entonces,
por ahí pasaría. Yo creo que por reflexionar, entendernos como ciudadanos, revisar qué podemos hacer después, cómo podemos seguir participando en estos ejercicios y sobre todo entender que hoy solo el derecho a la movilidad es lo que está restringido. No hay otra restricción, es que no puede haberla. Si le intentan establecerla, iría en contra del orden constitucional. Entonces, cuando yo estoy convencido de eso, entiendo que como ciudadano yo puedo seguir dando los debates de ciudad, dando los debates de región y dando los debates de país que puedo dar como ciudadano. Y entender entonces que tengo que encontrar otras herramientas para hacerlo. Y esas herramientas hoy por hoy es la virtualidad. Mañana serán otros escenarios. Bueno, habrá que recurrir a esos escenarios precisamente en ese mañana, ¿no? En el mañana que todavía no sabemos cuándo podemos hacerlo otra vez en la presencialidad como lo hacíamos antes, pero habrá un mañana. Y fíjense cómo hemos encontrado una posibilidad que me parece a mí muy interesante. Quizás en el pasado mes de enero o febrero, yo creo que era casi que imposible. El caso de Carol, que fue estudiante mía, bueno, Carol está en Estados Unidos estudiando, por allá. Cuando venga, organizamos algo. Y siempre era como el diálogo, oye, ¿cuándo vienes para organizar algo? Ya no hay necesidad de venir, ya no hay necesidad de ir para organizarse, para trabajar en red y para seguir ejerciendo precisamente como sociedad civil o como ciudadano, ¿sí? Como ciudadano, plantear estas reflexiones por ahora en el campo de la virtualidad, que no es abstracta, que también hay unos mensajes aquí interesantes. Yo ayer precisamente, o antes de ayer, en otro foro que compartía con Andrea sobre el tema de diles en la ciudad, yo le decía, es que la virtualidad nos ofrece unas herramientas interesantes, la horizontalidad, ¿sí? Okay. Fíjense cómo ya se le puede hablar al tomador de decisión en igualdad, sin pedirle cita, en ocasiones sin el derecho, bueno, en ocasiones también no se utiliza el lenguaje, pero llega el mensaje más rápido, un mensaje con un discurso, digamos, bien construido en su discurso, en lo que permite la herramienta, el Twitter, el Facebook o estas herramientas, puede llegar más rápidamente al ciudadano. Y muestra de esa, por ejemplo, es cómo en este escenario también se constituyó una mesa de participación ciudadana que tuvo reconocimiento por parte de la gobernación. Ahora, la incidencia, el organizarse como sociedad civil, hay que entenderlo, busca incidir en la toma de decisión, pero puede incidir o no puede incidir. El asunto es no perder, no darse por vencido antes de iniciar el proceso. Esas son las reflexiones que tengo al respecto. Andrea está pidiendo la palabra, pero yo, bueno, tenemos que ir cerrando también, ya tenemos una hora conversando y quiero aprovechar, antes, Andrea, ya te voy a dar la palabra enseguida, pero Emily también, y para eso, digamos, podemos ir cerrando hablando de retos y propuestas, digamos, que tenemos ahora. Ya hemos mencionado algunas, Ángela acaba de presentar otras, hemos hablado de violencia, de falta de confianza, de silenciamiento, o no visibilización de las demandas de la sociedad civil por parte de los medios de comunicación. Hay un elemento que yo quisiera destacar también, y yo no sé cómo llamarlo, yo no sé si es cooptación de la sociedad civil o captura de la sociedad civil, pero es cuando la sociedad civil organizada frente a un tema específico pareciese que a veces su accionar o su continua visibilización de las demandas se frena un poco cuando hay una respuesta institucional. Y creo que eso nos viene pasando mucho en Barranquilla, por ejemplo, y es, supongamos tenemos una demanda, entonces el alcalde o la alcaldía nos da una respuesta y parece que ahí cesa la actividad. Yo por eso enfatizo como la continuidad de las actividades de la organización de la sociedad civil y nunca dejar de visibilizar unas demandas, así no sean nuestra prioridad. Es decir, no todos estamos interesados en todo, obviamente, pero por eso la necesidad de diálogo y de cooperación entre diferentes organizaciones para ayudarnos y apoyarnos cuando nuestras demandas son diversas. Entonces, con eso, porque Emily nos plantea aquí, pero ¿cómo incidir en el poder? Al parecer son los políticos los que deciden por nosotros. Yo creo que lo que siempre se dice es el tema de, bueno, tenemos el voto, pero por supuesto que el ciudadano, sobre todo en democracia, el voto no es sino una herramienta muy importante y trascendental, pero tenemos que conocer cuáles son los mecanismos de participación que tenemos dentro de nuestra Constitución
pero además saber que como sociedad civil tenemos la capacidad de incidir si nos sostenemos en el tiempo y si resistimos, porque lamentablemente también se trata de resistencia en nuestro contexto. Le voy a dar la palabra a Andrea y enseguida paso con Trejos, que Andrea estaba aquí pidiéndome la palabra desde antes. Justo eso es lo que iba a decir. Yo siento, y es mi percepción, que la sociedad civil, las organizaciones del país logran más cosas que los de la costa. Siento que en la costa, en especial en Barranquilla, estamos todos tirando como ciudadanos, como locos, por lo mismo, y ni siquiera somos capaces de organizarnos. A la respuesta que nos estaban dando de cómo llegar a hacer incidencia, yo creo que lo más importante es tener claro de qué quieres hacer incidencia, en qué momento lo quieres hacer y apuntarle a las redes sociales en una comunicación de tú a tú, porque eso fue lo que hicieron las redes sociales, darnos una oportunidad de escribirle de tú a tú. Por supuesto van a llegar cosas como lo que me pasó una hora antes de esta conversación, que escribí un trino sobre el aeropuerto Ernesto Cortizos y recibí una llamada de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la encargada, y bueno, de los altos mandos a nivel gubernamental sobre por qué estaba escribiendo yo un trino diciendo si había un robo o no en el Ernesto Cortizos. Pero eso a nombre propio. Pero ¿qué pasó allí? ¿Y qué pasa en las redes sociales? Que cuando yo escribo algo y encuentro gente que está apoyándome, se convierte en una red en la que dice, en esto ya no es apoyar a Andrea, es apoyar el trino, lo que está diciendo, y decirles, hay una inconformidad con el Ernesto Cortizos. Aún así, siento que en la costa hay mucha más dificultad en armar una sociedad civil, organizaciones, valga la redundancia, mucho más organizadas, persistentes en el tiempo, a diferencia de otras que he conocido en el país. Puede ser producto de la guerra o del miedo, pues miren lo que está pasando en el Cauca. En todos los departamentos hemos sufrido la guerra, no solamente en el Caribe, pero eso no ha sido un impedimento para que en departamentos como el Cauca o en departamentos como el Chocó tengan una sociedad civil mucho más estructurada, con logros allí, de una, con la conversación. Un poco lo que, no un poco no, lo que dice Carol es así, no se están logrando algún tipo de medidas concretas. Si la alcaldía dice, oigan, no, esto no nos gastamos los recursos, como lo que pasó en la gobernación del Atlántico, hay un sobrecosto en los mercados, y la gobernación dijo, no hay un sobrecostos en los mercados. ¿Y qué dijeron los medios de comunicación? No hay un sobrecosto y ahí murió el tema. Y la gente no siguió presionando ante una respuesta. Es seguir dudando, es seguir creyendo de la posibilidad y de lo que está diciendo nosotros como sociedad, organizarnos, perdurar en el tiempo y allí sí poder tener esas herramientas firmes para poder hacerle en contra del poder en el buen sentido de hacerle una veeduría, y es lo que se necesita en esta sociedad, en especial el Caribe colombiano, en particular en Barranquilla. Gracias, Andrea. Sí, adelante, Trejo. Y antes de que, solamente quisiera agregar la pregunta de Olga, porque creo que tú nos puedes ayudar con esa respuesta también, que trabajas de cerca con algunas organizaciones o las conoces, que ella nos pregunta, en el marco del Día de la Afrocolombianidad, ¿cómo se están visibilizando los derechos y necesidades de la parte afrocaribe de esta sociedad civil? Que además creo que es una pregunta muy interesante porque justo hoy una página de las que expone algunos datos sobre Barranquilla estaba mostrando, digamos, la falta de miembros de la comunidad afro en la composición del gabinete del alcalde Pumarejo.